Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Muy bien, sigamos con otro fragmento del libro Las grandes innovaciones que cambiarán tu vida, de Marta García Aller. La verdad es que todo el libro es muy interesante. Sí me está costando un poco discriminar información. Quisiera leérselas todas, pero pues nos vamos a quedar con lo que podamos también aplicar e ir analizando, obviamente, para lo que en este momento estamos viviendo. Así que empiezo. Cada vez son más las voces del mundo tecnológico que plantean como solución para la robotización que se implante un salario universal que se desvincule del trabajo. Hasta Bill Gates se ha mostrado a favor de una tasa sobre los robots que reparta parte de la riqueza y garantiza el bienestar general para asegurar un sustento digno a las personas, trabajen o no. Tasar a los robots, sin embargo, tiene muchos problemas. El primero es definir qué es un robot. ¿Todas las máquinas o procesos que sustituyan puestos humanos lo son? Según eso, también los correos electrónicos, las hojas de Excel y hasta los tractores deberían serlo. Los detractores de ponerle impuestos a las máquinas también advierten, sin embargo, que hacerlo encarecería la robotización y lastraría tanto la innovación como la productividad y, por tanto, la creación de empleos con futuro. El fundador de Microsoft responde a los críticos que precisamente retrasar la velocidad de la innovación es parte de la ventaja de ponerle una tasa a las nuevas máquinas. Los humanos, dice, necesitamos más tiempo para adaptarnos a un cambio demasiado vertiginoso. Al margen de donde salga el dinero para pagarlo, la propuesta de establecer un salario universal es muy pertinente y trasciende la vieja división de derecha e izquierda. Sus mayores defensores están en Silicon Valley y nada tienen que ver con la socialdemocracia de la Europa. En España lo promueve la izquierda y en Finlandia la extrema derecha. Acuérdense que este libro se escribió hace algunos años, pero es relativamente reciente. Continúo. La ética calvinista que hay detrás de vincular derechos a trabajadores en vez de a ciudadanos viene de una sociedad que podía ofrecer pleno empleo y se fundamentaba en la idea de que quien no trabaja es porque no quiere. Sin embargo, en un contexto en el que mucha gente quedará excluida sin posibilidad de reocuparse, dejaría de tener sentido. Conductores, telefonistas y demás profesiones en peligro de extinción también podrían beneficiarse de la automatización
si parte de la rentabilidad que genere esta se repartiera entre todos. A cambio de la renta básica, podrían realizarse labores sociales de voluntariado y formación en cualquiera que sean las necesidades de este mundo lleno de robots. Los mayores impedimentos en implantar esta renta básica, más que económicos, son culturales. Dicen Nick Snicker y Alex William en Inventar el futuro, uno de los últimos estudios que defiende la necesidad de instaurar este salario universal, que la principal resistencia viene del rechazo social a la idea de dar dinero a cambio de nada. El trabajo está tan enraizado en nuestra identidad que es difícil disociar una de otra. ¿Cuál será el sentido de la vida en la sociedad si no hace falta trabajar para ganarse la vida? En el mejor de los casos, la renta universal llevaría a que la gente pudiera dedicar más tiempo a formarse para descubrir nuevas ocupaciones que ahora ni siquiera existen. La gente pasaría más tiempo atendiendo a sus seres queridos, leyendo poesía o aprendiendo a tocar el violín, pero ese es solo el mejor de los casos. Imaginarse un mundo sin trabajar es más complicado que nunca en una época en la que estar siempre ocupados ha pasado a ser un símbolo de estatus. Las élites, sin embargo, ya fuera de la antigua Grecia o en la corte de los Austrias, no siempre trabajaron por dinero. Si se diferenciaban en algo del resto de los mortales, es que no necesitaban trabajar para vivir. Según una investigación del Centro de Estudios del Tiempo de la Universidad de Oxford, la cantidad total de tiempo dedicado al trabajo es prácticamente la misma que hace 50 años. La gente tiene la sensación de estar trabajando más tiempo que nunca y dormir menos que antes, pero los datos lo desmienten. Seguramente fuera en los años 80 del siglo pasado, cuando los yuppies de Wall Street se pusieron de moda, cuando cambió ese imaginario de que la gente rica no trabajaba. La imagen del éxito pasó a ser estar siempre localizado con aquellos celulares que entonces ocupaban lo que un maletín. Primero la BlackBerry y luego el iPhone consolidaron el mito. Si la llegada de los robots, además del fin del empleo, trae una renta universal, dentro de medio siglo habrá que explicarles a los niños, por extraño que les parezca, antes de que ellos nacieran, los humanos pasábamos el día trabajando por algo tan banal como el dinero. Más difícil será hacerles entender que quejarnos de lo ocupados que estábamos era en realidad una manera enrevesada de presumir de ello. El fin del trabajo no es nuevo. John M. Keynes lo pronosticaba en 1930. Decía que los avances tecnológicos del capitalismo reducirían la semana laboral a 15 horas en el próximo siglo, o sea, en este. Y ocupar el tiempo libre se convertiría en nuestra mayor preocupación. Todavía parece difícil de creer, pero su profecía podría cumplirse un siglo antes, incluso antes de 2030. Ya hemos visto que los cambios tecnológicos profundos traen consigo también drásticas transformaciones sociales. Herencia de la primera ola de automatización y de las fábricas modernas son también los derechos laborales. La nueva clase obrera a la que dio lugar exigía mejoras hasta entonces impensables. Luchó por ellas y el sistema social cambió. Si el estado de bienestar, tal y como lo conocemos, se desarrolló a raíz de la revolución industrial, no parece descabellado entonces imaginar que la nueva revolución requiera reinventarlo de nuevo. Nuestro sistema de prestaciones sociales considera implícitamente que quien no trabaja es porque no quiere, ya que es a tener un empleo lo que se vincula gran parte de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, en un mundo en el que la mayoría de las actividades productivas las hagan las máquinas, no tendría sentido recibir prestaciones sociales en función de lo que se trabaja. Ya hay iniciativas que están probando los efectos de una renta básica en la sociedad. En 2017, Finlandia ha comenzado un programa piloto en el que ofrece a 2,000 personas en paro un sueldo mínimo de subsistencia. También hay iniciativas privadas que están estudiando lo mismo. Y Combinator, una de las incubadoras de empresas más importantes de San Francisco, ha comenzado en 2017 a financiar una investigación sobre la renta básica. Gastará decenas de millones, la cifra exacta no ha sido revelada, en pagar a un grupo de elegidos unos $2,000 al mes y no va a pedirles nada a cambio por ello. De hecho, los elegidos para el programa piloto de Y Combinator pueden aprovechar para estudiar, seguir en sus trabajos si los tienen o viajar por todo el mundo. También pueden dilapidarlo si así lo desean, jugando al póker o consumiendo sustancias, si es lo que quieren. Cada individuo decide libremente qué hacer con ello, porque ese es precisamente el objetivo del experimento. Averiguar qué sucede cuando le ofreces a la gente un salario a cambio de nada. ¿Se recicla especializándose en profesiones con futuro? ¿Dedica el día a su familia? ¿O engorda 50 kilos comiendo pizza mientras ve la tele en un sillón, en un remake de La multitud de vagos apáticos del cuadro medieval de Jauja? Sam Altman, presidente de Y Combinator en ese momento, asegura en las pocas entrevistas que ha dado sobre el tema que está invirtiendo en preparar a la sociedad para el fin del trabajo. Su visión pasa por liberar a la gente de las tareas rutinarias que tarde o temprano ocuparán los robots, para crear un entorno en el que dedicarnos a tareas más creativas y emocionantes que aquellas puramente humanas. Tiene mucho sentido que los magnates tecnológicos promuevan este nuevo sistema de renta universal, además de nuevos derechos para los ciudadanos. Puede que en realidad lo que estén buscando sea asegurarse la solvencia de los consumidores para que mantengan el sistema circulando. Las máquinas se podrían apropiar de los trabajos, pero nunca nos arrebatarán el impulso de comprar más de lo que necesitamos. Y para eso, claro, hace falta tener una renta disponible. Los humanos nunca vamos a tener rival a la hora de gastar. Advierten los críticos de la renta universal que recibir dinero a cambio de nada crearía millones de parásitos dependientes. Y tal vez tengan razón. La alternativa, la de millones de trabajadores excluidos y sin cobertura, no parece, sin embargo, la mejor opción. Y, puestos a correr riesgos, es normal que los empresarios de Silicon Valley prefieran una sociedad apática con algo de dinero a una revolución de luditas sin nada que perder, decididos a quemarles sus robots. El fin de las cosas. De cómo estamos condenados a ser novatos para siempre y las enciclopedias desaparecieron de la sala. En la estación de bomberos de Livermore, en California, hay un foco encendido desde junio de 1901. Fue uno de los primeros edificios en alumbrar día y noche sus instalaciones cuando aquello todavía era un lujo, y hoy recibe todos los años miles de turistas y curiosos que quieren admirar ese foco de 60 watts que sigue luciendo con más de 1 millón de horas de servicio. Una webcam está conectada a las 24 horas con este rincón de Livermore para que escépticos y fans puedan comprobar desde cualquier parte del mundo
que sigue funcionando este prodigio tecnológico símbolo de otra época, la época en la que las cosas duraban. Que un aparato eléctrico aguante más de un siglo funcionando es bastante inaudito en la llamada sociedad del consumo. Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando, superada la posguerra, se acuñó este concepto. Millones de familias que nunca habían poseído nada más valioso que su alianza de bodas y un ajuar tejido a mano, consiguieron comprarse una casa y un coche. Y si ahorraban lo suficiente, podrían incluso aspirar al gran sueño de la nueva clase media, un televisor. A medida que avanzaba el siglo, la adquisición de objetos no solo se hizo más asequible, la compra a plazo se aseguró de ello, sino que gastar dinero pasó a ser considerado un placer de las masas. Hasta entonces, sin embargo, lo que durante siglos había sido fuente de prestigio para la gente moderna, había sido el ahorro. El disfrute consumista que viene, sin embargo, tendrá poco que ver con los objetos, al menos en lo que se refiere al culto de la acumulación. El verbo clave ya no va a ser tener, sino usar. Internet está cambiando el valor de los objetos cotidianos. Del celular, muchos valoramos más la información que atesora que los trozos de aluminio, plástico y acero que lo componen. No da tiempo a encariñarse mucho con él, porque pronto quedará obsoleto. El apego se lo tenemos a su funcionalidad, no a la materia. A medida que la casa, el coche y hasta la ropa vayan haciéndose inteligentes, les irá pasando lo mismo que al celular. Y más que un objeto, los veremos como un intermediario para un servicio, no como un fin en sí mismo. Y ya sabemos lo que pasa con las cosas conectadas. Con los celulares hemos aprendido la lección. Duran menos que unas chanclas. Los smartphones en particular tienen una esperanza de vida media de 2.7 años. Además, acecha la esclavitud de las actualizaciones constantes del sistema operativo de turno y los aparatos no son capaces de estar a la altura de las nuevas prestaciones que van llegando. Hay que cambiarlos demasiado a menudo. Cuando no es la batería, es la pantalla la que falla o simplemente, aunque funcione, van al cajón, porque la nueva generación es sustancialmente mejor. Comprar celulares cada 2 años puede sobrellevarse a regañadientes, pero sería insostenible tener que renovar también el coche con la misma frecuencia. Cuando Internet se vuelva omnipresente e invisible conectando con cada rincón de la casa, conviviremos con la tiranía de las actualizaciones constantes, siempre disponibles. La nueva velocidad de cambio desacraliza tanto los objetos que pronto ni siquiera va a tener sentido comprarlos. Como si Internet los convirtiera en una especie de medium que nos conecta con el Big Data del más allá. Cuando el mismísimo Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, que está detrás de muchos de los proyectos que aspiran a darle forma al futuro, anunció en 2017 que lanzaba el nuevo modelo de sus vehículos autónomos, un cliente le preguntó en Twitter si podía actualizar su coche anterior con el nuevo sistema. Tesla va a incorporar innovaciones revolucionarias cada 12 o 18 meses, respondió. Si dedicásemos recursos a esas reparaciones, nuestra capacidad de innovación decaería dramáticamente. La gente está comprando el coche equivocado si espera algo así. Que cada año salgan nuevas versiones imposibles de instalar en los modelos anteriores cambia las reglas del juego. Cuando las innovaciones esenciales son constantes, es normal que la gente se cuestione si vale la pena comprarse un coche que muy probablemente quedará viejo al año siguiente. El dilema no está en si hay que apostar por la innovación, claro que sí,
sino en cuánto tiempo seguiremos haciéndolo por la propiedad. Probablemente acabaremos contratando operadores de transporte en lugar de comprar coches. Planteándolo como un servicio en lugar de un producto, dejaría de ser tan complicado disfrutar de un vehículo actualizado. En Estados Unidos, Cadillac ya ha lanzado un servicio para automóviles de lujo que permite por $1,500 al mes cambiar de modelo las veces que se requiera. La empresa se ocupa del seguro y del mantenimiento. Esta puede ser la manera habitual de tener coche en el futuro, o mejor dicho, de no tenerlo. Y cada vez más ciudades europeas, incluidas Madrid, Barcelona, Bruselas y Berlín, tienen flotas de vehículos eléctricos que se rentan por minutos el tiempo que se necesite. Ya se encargan ellas de renovar las flotas cada poco tiempo. Si se popularizase el sistema, se calcula que el número de coches necesarios en la ciudad se reduciría como mínimo a 1/3 de los actuales. A medida que todo esté conectado, ya se encargarán las nuevas versiones de software, que vendrán con nuevas e imprescindibles garantías de seguridad, de recordarnos que debemos renovarlo todo constantemente. La durabilidad ni siquiera será objeto de debate. Se nos quedarán sin memoria hasta los cepillos de dientes, condenados a autoenvejecerse gracias a la rapidez del avance tecnológico. Y pobre del que se atreva a tenerlo desactualizado. En un mundo en el que hasta el closet esté conectado, la casa entera podría ser vulnerable a un ciberataque si no reseteamos los ganchos a tiempo. Y así es como poco a poco el negocio está pasando a ser los datos, no los objetos. Cambiaremos la era de la obsolescencia programada por la obsolescencia permanente. Adiós, por tanto, a uno de los inventos más maquiavélicos del siglo XX para mantener funcionando la sociedad de consumo. Diseñar con malos materiales y fallos programados para acelerar su caducidad. Cualquiera que haya usado pantimedias alguna vez o leído El arco iris de gravedad de Thomas Pynchon sabe bien de lo que hablo. Durar no era bueno para el negocio, por eso dejaron de fabricarse focos como el que luce en Livermore desde hace 115 años. La decisión fue cuidadosamente planificada para tomarse el 23 de diciembre de 1924. 4 poderosos hombres de negocios se reunieron ese día en Ginebra para discutirlo. Eran los representantes de los mayores fabricantes de focos de la época: la holandesa Philips, la alemana Osram, la francesa, seguro no lo voy a pronunciar bien, pero lo intento, Compagnie de Lamps, y la estadounidense General Electric. Mientras medio mundo encendía la decoración navideña que ellos mismos habían puesto de moda, aquellos 4 hombres firmaron el primer cártel global que fijaba los precios y se repartía el mercado mundial. Al año siguiente, todos los focos empezaron a durar como mucho 1000 horas encendidos, el equivalente a 1 mes y medio sin interrupción. Nadie volvió a fabricar el modelo de Livermore. Era demasiado bueno para resultar rentable. Y así fue como en vísperas de Nochebuena nació el nuevo modelo económico basado en venderle a la gente varias veces lo mismo. No sabían que estaban inventando la obsolescencia programada porque el término no se acuñó hasta 1932. Fue tras el crack de 1929 cuando la idea llegó incluso a defenderse abiertamente como solución a la crisis. Las cosas debían romperse más rápidamente para que las fábricas crearan más empleo. La mala prensa le llegó
cuando el apogeo consumista le brotó una rama crítica preocupada por el ecologismo y la sostenibilidad. A finales del siglo XX dejó de venderse como una manera de incentivar el consumo. Se denunció como una estratagema de las multinacionales para engrosar su cuenta de resultados. Francia, desde 2014, tiene incluso una ley que la prohíbe. Y ahora que los consumidores habíamos descubierto la gran conspiración del capitalismo y confirmado las sospechas de que nos limitaban el número de usos para que los objetos se nos estropearan, coincidiendo curiosamente con el fin de la garantía, vuelven a cambiarnos las reglas del juego. Los focos del futuro tienen retos muy diferentes. No aspiran a batir la de Livermore en resistencia. Sony ya ha desarrollado una luz multifuncional que a través del Wi-Fi de la casa se controla remotamente desde una aplicación. Además, esta iluminación inteligente identifica quién entra en la habitación y se puede programar para que siempre que esta persona llegue, encienda el televisor o ponga el aire acondicionado a la temperatura que le gusta a cada uno. También incorpora un sistema de sonido para hablar y escuchar de forma remota. Un foco más que iluminar aspira a convertirse en el corazón de interconexión del hogar conectado. Así que a medida que el mundo se vaya desmaterializando en bits, no serán las cosas las que nos preocupe que se rompan, sino su conexión. Ya no hará falta que los fabricantes planteen una caducidad para garantizar su renovación, como empezaron haciendo con los focos, porque la venta incluía su puesta al día a cambio de nuestros datos. Serán los servicios los que compremos y los datos los que más valor posean. ¡Wow! ¿Qué les pareció este episodio? Hay mucho en serio que analizar en este libro, pero creo que por hoy tenemos bastante para ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor y si esto ya se cumplió o todavía estamos en el proceso. Continuamos la próxima semana, así que como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.